Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esta escena que vamos a estar trabajando en el día de hoy, se nos plantea un imperativo mayor respecto a nuestra espiritualidad, el guardar los mandamientos de Jesús. Y eso es lo que enmarca toda la discusión que vamos a tener en el día de hoy. Este episodio me parece que es un episodio central para entender el rol de las enseñanzas de Jesús según el libro de Juan. Luis, qué bueno que estamos hoy aquí a trabajar este texto. ¿Qué te parece este texto que vamos a bregar? Me parece que es un texto maravilloso, donde vamos a poder entender muy claramente y donde nos va a hablar acerca del Espíritu Santo y vamos a poder trabajar toda esta compañía de Dios en medio de la vida. Así que vamos al texto. Vamos al texto. Leemos en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 21. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfano, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Mira, Luis, cuando yo veo este texto, Sí. me llama mucho la atención que toda esta parte de la lectura está enmarcada en la obediencia. ¿En qué sentido? Pues si tú te fijas, como empieza esta parte de la perícopa, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro. Yo entiendo que eso es un llamado directo a la obediencia. Uh-huh. Y claro, es una cuestión de la obediencia vinculado al amor. Claro. Por lo menos ahí es explícito. Y es bien interesante como vemos que este texto, si lo vemos como continuidad de lo que se trabajaba, ¿verdad? Este texto es para este domingo, para el domingo pasado estábamos trabajando los versos del 1 al 14. Y en estos versos del 1 al 14, el énfasis, que de hecho es un énfasis que me parece que por lo menos es dual, tendría que revisarlo a ver si es más veces, pero el énfasis de ese texto tiene que ver con creer. El texto empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Luego cierra con fortaleza en el verso 12, donde dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque Claro. yo voy al Padre. Entonces nos damos cuenta como arranca, sí, ¿verdad? Tenemos que entender que esta unidad que nosotros dividimos para efectos de la enseñanza no es una unidad que realmente está dividida, sino que es un discurso mayor de Jesús, que incluso si le damos un poquito más atrás y lo llevamos hasta el capítulo 13, nos damos cuenta de cómo todo esto está entrelazado con una serie de otros temas. Jesús allá en el capítulo 13 le está dando un mandamiento nuevo que tiene que ver también con el asunto del amor. Claro. De la humildad, de lavar los pies. Si lo llevas más atrás todavía, con el lavado de pies, exacto. Sí. Sí. Es toda una serie de enseñanzas, pero cuando lo subdividimos, por lo menos en esta unidad, ¿verdad? Capítulo 14, vemos una conexión directa de un movimiento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me entiendes? Muéstranos al Padre. Bueno, pues, el que me ve a mí ve al Padre. Exacto. Con esta situación con Felipe. Una cristología bien alta. Sí. En esta idea entonces del capítulo 14, el versículo 12, donde dice, hay un aspecto de creer, ¿no? Y en medio de ese aspecto de creer, luego ahora en este versículo nos habla acerca de amar y nos habla acerca de la obediencia, ¿no? Y pareciera ser que el que lo ve o lo escucha, o el hermano o la hermana en la iglesia que quizás no se sienta a ver esta perícopa completa en su discurso, sino que lo escucha el domingo, quizás se podría confundir es decir, entre, ok, me hablaste de creer el domingo pasado y este domingo me vas a hablar de la obediencia y de amar, pero es que están todos correlacionados uno al otro, porque es el mismo discurso, es esta idea de creer, de amar y de obedecer. Tienes que estar las tres cosas en unión, ¿no? Es como lo que está llevando el discurso, pero quizás el que lo escucha
hay que explicarle esto bien, que no vaya a ser a pensar que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y cuando nosotros vemos este mismo entendimiento del amor, del creer y de la obediencia, nosotros sabemos que nosotros venimos como tradición del judaísmo, y en el judaísmo no necesariamente hay estas conexiones. Claro. De hecho, el amor es muy secundario o incluso terciario. Sí, ¿no? obedece para ir para abajo. Es el tema de la obediencia. Claro. Incluso va sobre el creer. Ujú. El creer no es condición, lo que es condición es obedecer. Claro. Entonces es bien importante ver cómo Jesús, incluso cuando nosotros podemos llegar a creer y a obedecer, y que el amor que es tan primario, cuidado si no es lo más primario, pero el amor que es tan primario quede en un segundo plano, que primero nosotros sepamos, ¿verdad? Aprendamos a obedecer y luego entendamos, y a través de ese entendimiento y del desarrollo de nuestra fe empecemos a trabajar más profundamente el tema del amor. Pero ya esto es un trastoque de las ideologías según plasmadas en el Antiguo Testamento, porque los énfasis, si bien está en que hay que obedecer, es un énfasis que también es trinitario, por decirlo de alguna forma. Tiene que darse esa triada. Debe haber una fe o una creencia, vamos a utilizar el texto tal y como lo maneja el texto. Una creencia, un amor, claro, y una obediencia. Y dale. Sí, sí. Y entonces, dado ese entendimiento, nos movemos al próximo versículo. Antes de que entre al próximo versículo, Dime. es que yo creo que en esa triada de que estamos hablando, de creer, de amar y de obedecer, lleva entonces a la respuesta de decir, pues yo entonces, tú crees, tú amas y tú obedeces, y ahí viene entonces, yo rogaré al Padre para que les envíe el Consolador. ¿Ves? Que ahí entonces entramos a lo que es el próximo versículo. Es como esta idea de poder entender que obedecemos porque amamos. Y quiero ser enfático en esto, aunque ya lo dijimos, pero a veces es difícil internalizarlo cuando siempre nos han mencionado que aunque estamos hablando de que la tradición judía simplemente era obedecer, hay muchos sectores del cristianismo que solamente hablan, obedece y ya, y se olvidan de esta parte. No, pero es que aquí en Juan nos está diciendo, si tú me amas, tú me obedeces. Pero tiene que partir desde el amor, no puede partir desde el miedo, no puede partir desde, voy a obedecer para escaparme de la condenación eterna, o voy a obedecer por esto. No, es que tiene que ir enlazado ese creer, ese amar y ese obedecer, y lleva una respuesta de Dios en este sentido, que es lo que entra el próximo versículo. Pues eso me ayuda a extender un tema ahí. Sí. Y claro, tú lo planteaste muy bien, pero yo creo que porque amamos, Uh-huh. nos sentimos llamados a la obediencia. Claro. Y yo no voy a entrar en el tema teológico respecto al tema salvífico de si uno cree y obedece, si eso es suficiente o no. Sí, no. Que es un tema interesante, se podría hablar. Pero el llamado, el imperativo del texto es respecto al amor y la obediencia por ese amor. Claro. Ya con eso podemos cerrar el episodio y hemos trabajado algo bien chévere, pero podemos continuar. Viene algo súper chévere Sí, ahora. vienen cosas bien importantes. Miren lo más por ahí. chulo ahora. Para mí, lo más chulo de este texto Pues dale, es lo que mete viene mano, ahora. arranca ahí. No, léelo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Me gusta ese asunto de la permanencia. Y es que es ahí, por eso digo que es lo más chulo, porque esta idea entonces de decir, tú me amas, tú me obedeces, pero no quedas en el vacío. Vamos, porque yo me voy a ir, pero no te voy a dejar solo. O sea, porque yo me voy a ir, pero si tú te das cuenta, en el capítulo 14 te dije, en el caso de Jesús, le dijo a Felipe, si tú me vistes a mí, ya tú ves al Padre. Y ahora te dice, pero yo voy a rogar al Padre para que te mande otro Consolador. Y ese otro Consolador que va a estar con ustedes, va a acompañarlos en medio de eso. Y es esta idea de cómo ver y cómo entender este asunto que también se toca en el capítulo 14 de las moradas celestiales, y es este aspecto entonces ahora de poder entender y decir, pero ahora el Señor mora en ti. Tú sabes, como que este nuevo Consolador, que ahorita hablábamos acerca de la palabra paracleto, y tú explicaste algo ahorita que me gustaría que se lo explicaras a la gente acerca de cómo se veía esta palabra en medio de los movimientos filosóficos y eso. O sea, en el mundo helenístico y en la tradición griega en general,
ve inevitable. Se ve inevitable. Se ve inevitable. No, tú no lo dijiste. Es que estamos aquí. La cruz. Estamos hablando. Y en medio, para que ustedes entiendan, perdón. Es que estamos aquí grabando y en medio de eso acaba de pasar alguien cargando la cruz. Porque están decorando la iglesia. Y pasó cargando la cruz. Yo creo que no voy a editar esto, yo voy a dejar No, esto tienes que darlo, porque estamos hablando de que Jesús Del va Espíritu acompañando, Santo. de que Él va a enviar el Paracleto y de nada pasa la cruz al frente de la puerta. Y cargándolo así. Sí, sí, ¿no? cargándolo. Señor. Qué cómico. Qué lindo. Pues en el Sí. mundo helenístico y en la tradición griega en general, esa idea del paracleto, que lo que implica es una persona que te acompaña al lado, Sí. es bien interesante porque pocas veces uno hace esas conexiones con la historia general del griego, del texto, Ujú. que hace unos entendimientos más profundos. Se utilizaba el paracleto fuera del Nuevo Testamento, porque Juan nos los presenta muchas veces y me gustaría que nos hablaras de eso posteriormente. Ujú. Pero fuera del texto bíblico, se utilizaba como en el derecho, como esta persona, como un abogado que acompaña, que está al lado, que te ayuda a defenderte. Y a mí esa pues postura es la que más comúnmente uno oye en seminarios y qué sé yo. Pero me llama mucho la atención que en el mundo filosófico, el paracleto es aquel que sirve de intermediario para llegar a la sabiduría. Bello. Y entonces hacer esa conexión dual de que es abogado, de que es también intermediario del conocimiento, me hace mucho sentido que Juan utilice, o que Jesús utilice en el libro de Juan, para utilizar, y que, ¿verdad?, que es lo que nosotros traducimos como consolador, aquel que te va a acompañar, que te va a proteger, porque el rol de abogado sería ese, y que va a ser intermediario del conocimiento de Dios respecto a tu vida. Y eso está espectacular porque va a revelar las obras de Jesús y va a ser las obras de Jesús real en tu vida y en la mía. Y eso está espectacular. Me encanta que esta idea del paracleto que dice el que va a estar contigo, el que te va a acompañar, el que te va a cuidar, ahora va a estar en ti. Y si sigues leyendo en el texto, por favor, sigue ahí donde te quedaste. ¿Dónde me quedé? Cuando hablaste de 17. yo sí, 17 creo que es. Terminó el 16, para que esté con vosotros para siempre, Ajá. el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará con vosotros. Y en esta relación es que ya no nos va a dejar huérfanos, sino que no nos va a dejar a la intemperie, es decir, te toca creer, amar y obedecer y olvídate que vas a estar solo en esta situación. No, sino que te voy a acompañar, sino que voy a protegerte y voy a recordarte en medio de ese acompañamiento del Espíritu Santo, nos va a recordar las obras de Cristo en nuestra vida. Y esto está espectacular, porque en medio de eso nos da una promesa del acompañamiento, de esa presencia divina durante todo el tiempo de nuestra existencia. Y esto a mí me vuela la cabeza. Por efectos del romanticismo textual, me encanta que el próximo verso plantea: no los dejo huérfanos. A eso iba. No los dejo huérfanos. Voy a estar con ustedes. Los voy a acompañar. Y si continúas leyendo un chispito más. ¿Dónde? En el mismo 18. Sí, donde no los dejo huérfanos. Sigue. Vendré a vosotros. Ujú. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sigo? Sí. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La Trinidad completa está en medio de este lío. Sí, pero esta Trinidad no es la Trinidad con el Espíritu Santo, esta es la Trinidad con la comunidad. Es Sí. el Padre, el Hijo, que el Espíritu está dejado, y los cristianos, o sea, y los discípulos. En esta realidad podemos ver cómo tenemos una conexión divina a través de este consolador, de este otro compañero. Claro, ese movimiento trinitario del Consolador, del Espíritu Santo, del Paracleto, es el que hace tangible al discípulo la conexión entre Jesús, el Padre y la comunidad.
Así que hay una doble Trinidad. Hay un movimiento trinitario de las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un movimiento trinitario entre el rol que eso libra, el Padre, el Hijo y la comunidad. Es correcto. Y en medio de esta realidad, este pasaje entonces nos dice que desde antes tú crees, tú amas, tú obedeces. Ahora nos dice, yo voy a permanecer con ustedes, los voy a acompañar, voy a estar con ustedes, los voy a proteger y les voy a recordar esa sabiduría divina. Voy a ser ese intermediario de darles esa sabiduría de Dios, como estábamos hablando de cómo se utilizaba el Paracleto en el mundo helenístico. Y ahora dice, y va a morar en ustedes y no los voy a dejar huérfanos. Y en medio de esta realidad, nos deja entonces saber de cómo esta compañía, presencia de Dios en medio de nuestra vida está con nosotros, no a veces, siempre. Es importante mencionar que cuando hablamos de los mandamientos de Jesús, ¿a qué se refiere Jesús? Yo me atrevería a decir que cuando hablamos de los mandamientos de Jesús, los mandatos de Jesús, que es lo que Jesús dice que hay que obedecer, se refiere a lo que se deriva de todo este cuerpo textual en los 4 evangelios. Por lo tanto, estamos hablando de los valores máximos de los ideales de justicia, de amor, de misericordia, de libertad. También la exigencia es bien alta. Y me encanta como todo lo que hemos dicho se resume con hermosa gracia en el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso está durísimo. Esto está espectacular. Está durísimo. Me manifestaré a él. Será presente Jesucristo resucitado en medio de nuestras vidas. El que nos enseñó que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que su manera de vivir, o sea, la manera de vivir del Cristo es la manera en cómo nosotros debemos vivir, representando esos valores máximos, de esa enseñanza, de ese amor, de ese sacrificio, de esa entrega. Y entendiendo eso, y ahora te dice, y si tú me amas y guardas mis mandamientos o ese camino, que es mi manera de vivir, yo me voy a revelar a ti y voy a estar contigo y te voy a acompañar. Así que en medio de este camino que tú puedes decirle, pero es que jamás en la vida me puedo comparar con Cristo. Bueno, es que no lo tienes que hacer solo, porque Él ha decidido acompañarnos y dejarnos al Consolador, al compañero, al Paracleto, que en medio de eso nos va a ir guiando en todo momento y no nos va a abandonar. Esta realidad entonces nos lleva a que ese amor va a ser el que transforma nuestra vida para que podamos seguir obedeciendo cada vez más, porque la exigencia es grande, pero el acompañamiento es aún mayor. Fíjate, incluso hilando fino con el tema lingüístico, utilizar el Paracleto, utilizar aquel que se para a tu lado, ¿verdad? Porque ese es le da hasta un sentido más. Quizás estoy abusando de sobreinterpretarlo, pero el hecho de tener la certeza de que camina a mi lado, el Espíritu Santo está a mi lado, que aunque a veces hablamos de estos conceptos de la fe que son tan universalizados, que se vuelven efímeros, dejan de sentirse, pero si nos dejamos llevar por la palabra, esa presencia de Dios camina a mi lado. Estaba bonito eso. No solo está bonito, es que va enlazado a que lo que hablábamos hace 3 domingos atrás, cuando hablábamos de Juan 10, mis ovejas conocen mi voz, y el que conoce mi voz, yo la saco de donde están y vienen conmigo. Es ese acompañamiento de decir, el buen pastor estará con nosotros y nos va a guiar en medio del camino. O sea que ese buen pastor, que es la puerta, que es por donde debemos entrar, ese buen pastor que va a estar con nosotros, que nos va a acompañar, ya aunque se va, no nos deja solos, sino que sigue acompañándonos porque sigue recordándonos con su voz el camino que debemos andar. Así que ahora mismo acabamos de entrelazar el texto desde Juan 10 hasta ahora para poder entender y decir, ¿sabes qué? La gran promesa de amar, ¿sabes? La gran promesa de Dios al nosotros creer, amar y obedecer es mucho más grande, porque es ese acompañamiento de aquel que creó, y si lo romantizo, porque es que no puedo dejar de romantizarlo, porque es que mi mente vuela ante esto, de aquel que creó todas las cosas, de aquel que creó todo lo que existe,
nos va a acompañar y quiere estar a nuestro lado en medio de todo lo que hacemos. Es que me vuela la cabeza. Ok. Vale, ¿y cómo lo vas a predicar? Cuéntame. ¿Cómo lo voy a predicar? Bueno, pues para mí, Ajá. la mejor manera de hablar de esto es poder entender qué hago ahora. Si la presencia de Dios, si ese Paracleto está conmigo en todo momento, como que lo he entendido. Me gustaría entonces llevar a la iglesia a que pueda entender ese acompañamiento divino, porque sí, no es lo mismo decir, yo sé que Dios está conmigo, a poderlo entender, a que en medio de internalizarlo, cuando yo tenga los problemas, cuando estoy en las crisis, cuando estoy en los momentos donde siento que el problema es enorme, y aunque esto puede ser trillado, pero en realidad poder entender, no estoy solo en este proceso. La presencia de Dios está conmigo. Y a veces poder comprender que esta presencia de Dios que nos acompaña en medio de todo tiene una responsabilidad en nuestra vida. Claro, porque es súper bonito lo que estamos hablando, pero esta responsabilidad en nuestra vida lleva una responsabilidad ética en nuestra manera de vivir, porque nos confronta, es decir, claro, ese creer, ese amar y ese obedecer esos mandamientos, como tú decías, hay que mirar el camino, y ese camino es la vida humana de Cristo, así que hay que llegar a ese estándar, pero en medio de eso no tengo que luchar Hay que llegar a decir mucho, hay que emular eso, sí, perseguirlo. Hay que perseguirlo, claro, pero esa es la meta, claro. Esa es la meta de alcanzar la perfección cristiana, que la alcanzaremos cuando muramos, pero tenemos que perseguir esa meta. Y en medio de ese perseguir la meta, es saber y entender, no lo hago solo, pero tengo una responsabilidad ética, no puedo tratar de ignorar el alcanzar eso. ¿Tú estás tratando de ser wesleyano cuando dices eso de alcanzar esa perfección, esa meta? ¿O no? Sí. ¿O estás siendo paulino? No, estoy siendo wesleyano. Tuve la duda, pero si estás siendo wesleyano, estoy siendo wesleyano. La nota es importante que se le digamos a la gente que Wesley no esperaba que nadie llegara. No. Pero se vivía como si se fuese a llegar y se trabajaba para alcanzarlo todos los días. Completamente. Y esa perfección cristiana donde se vive es en el amor. Esa perfección cristiana que Wesley hablaba se vive... De hecho, se vive en la triada de la creencia, de la amar y de obedecer. Ahí es que voy. Se vive en esa triada perfecta de creer, amar y obedecer. Y en ese amor, lograr alcanzar ser perfectos en amor, que qué difícil es. Suena bien bonito, pero es difícil. Lograr ser perfectos en amor es poder seguir alcanzando eso, pero es que no lo hago solo, sino que literalmente la presencia de Dios me acompaña. Y es poder entender y decir cuán grande responsabilidad, cuán grande meta, cuán grande acompañamiento, pero aún más cuán grande el agradecimiento que hay en mi corazón de yo entender de que por creer, amar y obedecer, aquel que creó todo lo que existe me acompaña y no me abandona, sino que está conmigo en mis momentos más bajos, en mis momentos más altos, me acompaña por toda mi existencia. Por ahí me voy. Bello. Yo tengo ciertas cercanías a lo que estás diciendo. Yo voy a hacerlo un poquito más, creo que más pragmático. Ok. Bueno, de aquí al domingo, quién sabe, pero Sí. pero claro, esto es hoy. Eso, de aquí al domingo el Señor nos jamaquea y dice por aquí. Exacto. Sí. Pero según lo estoy viendo, es que yo quiero decirle a la iglesia, el reto de la obediencia, ¿verdad? Yo quiero partir desde el tema de la obediencia. Porque estoy asumiendo que si tú estás en la iglesia, ¿verdad? No sea que llegó alguien nuevo, pues la fe y la comunidad, el amor, todo eso se encuentra. Es el reto constante de la cristiandad, muchas veces tiene que ver con la obediencia. El reto de la obediencia, que es un reto de amor, es un reto que cuando nosotros estamos viviendo nuestras cosas comunes y corrientes, tomamos decisiones a la luz de nuestra esperanza, a la luz de nuestra fe y de nuestro amor, y por lo tanto a veces nuestra vida se complica por el hecho de la rectitud por la cual queremos vivir. Uh-huh. Esa realidad de la cristiandad es una realidad que muchas personas tratan de obviar. Vivimos en un mundo donde el camino más agradable de la fe es lo que yo llamo la fe de dieta, que es una fe donde todo va a salir bien, simplemente ora. Todo va a salir bien, simplemente esa simplificación de la experiencia de la fe. Claro, y de la vida. Y de la experiencia de existir, definitivamente. Y yo quiero plantearle a la iglesia, mira, como nosotros hemos creído, como nosotros estamos persiguiendo estos ideales de amor y en obediencia,
nuestra vida se nos complica. Y el reto ante lo complicado de la vida muchas veces tiene que ver con ese sentido de soledad. Ahora, estos días el compañero John Michael escribió un texto que publicó en su blog que habla de la cuestión de la soledad de la pastoral, que cuando vemos dentro de lo que muchas personas dentro del pastorado han hablado, compartido, hay libros escritos del tema, de lo solo que se siente el pastorado, que es importante que también la iglesia sepa eso, porque a veces la comunidad, hay personas que están sintiendo eso, ay, pero es que yo estoy moliendo vidrio aquí, yo estoy yendo contracorriente, esto duele. Y entonces ahí es que vengo a traerles el tema del Espíritu Santo. Hay uno que camina a tu lado y te acompaña. Hay uno que está contigo cuando vas contracultura y ese movimiento contracultura duele. Y yo no estoy cogiendo esto contracultura de forma superficial, porque todos los influencers cristianos quieren ser contracultura y eso es una soberana tontería. Claro. Es ser contracultura en ir a valores mayores, no criticar cualquier cosa de la sociedad, que esa es la parte que yo encuentro tontísimo. Y me parece que de hecho es muy anticristiano, porque Jesús no le dijo, los saco del mundo, le dijo, continuarán en el mundo, pero ¿cómo es que dice el texto específico? Que Jesús le dice al Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los... Ayúdame. Es que... Todo el mundo que nos está viendo está diciendo... olvídate, sigo la idea, ahorita me llega completa. No te pido que los saques del mundo, sino que los acompañes en él. Búscame el texto completo exacto para dar la cita correcta. En ese sentido, ese que está a tu lado, ese que te acompaña, te sustenta en esos momentos donde tú vas en contra de montones de cosas que pasan en sociedad, y en esos momentos en que vas en contra de sociedad sufres. Pero no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, que los protejas del mal. Ahí está. Y en medio de ese sufrir, pero sentirse acompañado, te sientes acompañado de dos formas. Te sientes, ¿eso es Juan 17 qué? 5. Te sientes acompañado por el Espíritu Santo, por el Paracleto, con aquel que está a tu lado, pero también te sientes acompañado en comunidad. Claro. Porque esto no se da en el vacío. Esto es una promesa a los discípulos, al discipulado, al que también se tiene que acompañar unos a los otros mientras tienen esa compañía del Espíritu Santo. Yo creo que en medio de eso que estás hablando del contracultura, hay otra posible vía que hay un autor que habla muy bien acerca de esto, y habla acerca de el transformar la cultura. Y en medio de estos valores, de decir, sí, estoy en contra de estas cosas, pero estoy en contra de esto no solamente para decirte que tú estás mal, sino que estoy en contra de estas cosas para dejarte saber que hay una nueva manera de vivir. Y esta nueva manera de vivir es esta que propongo. Y propongo que tú seas transformado a través de esta nueva manera de vivir que propone Jesucristo. ¿Ves? Porque a veces el contracultura, como estabas hablando bien de la influencia, dice, tú vas para allá y tú estás mal y nosotros tenemos que estar separados. Pero el approach de ser transformar la cultura es decir, no, yo vengo a donde ti para enseñarte el nuevo camino de vivir. El nuevo camino de vivir es Cristo. Y en medio de esto, tú puedes ser también transformado en medio de esa realidad, y te doy la oportunidad con los brazos abiertos de decirte, ¿sabes qué? ¿Por qué no cambiamos esto y somos transformados todos juntos? Es que es un enfoque demasiado infantil el decir, yo no puedo ir a ningún tipo de concierto, yo no puedo escuchar. Es tan infantil, además es tan hipócrita. Y es una manera de vivir como si tú vivieras en una burbuja tan separado de todo, como que, ay no, oye, es que todo tienes que ser cristiano. Pero cuán hipócrita es eso. Completamente. O sea, tú estás insertado en una sociedad, tú estás insertado en una cultura, tú no puedes aislarte, eso no tiene sentido. Es que todo lo que hacemos tiene que ver en medio de las cosas que tenemos en la cultura y lo que hemos aprendido culturalmente. Es irracional pensar que soy separado de la cultura. El mismo Jesús vivía en medio de una cultura, con unas realidades culturales, que está en medio de eso, y a través de su mensaje cambia las cosas que están sucediendo. Y ese es el llamado en la escritura de arrepentidos. Es eso. Claro. O sea, lo trabajamos mucho cuando trabajamos el tema del griego hace un montón de episodios atrás. Ese arrepentidos, ese entendimiento transformado. Es lo que tengo yo que hacer con mi rol como creyente. No es simplemente ir y, esto está mal, esto está mal. Y no simplemente decir, ay, no me junto con estas chusmas, como decía el chavo. No te juntes con estas chusmas. Sino que es la idea de decir, no,
¿por qué no llegar ahí? Porque es que ahí es donde cumplo la gran comisión, el gran mandato, el estar ahí con ellos, el estar insertado en medio de la cultura y decir, ¿sabes qué? Estoy aquí contigo, pero en medio de eso pensamos diferente. Yo tengo una manera de vivir distinta y es en este sentido. Este movimiento que trata de pensarle que, ay, que yo no puedo sentarme a hablar con alguien que no es cristiano. ¿Y cómo cumples la gran comisión? ¿Cómo le hablas a otros acerca de Jesucristo? Y de hecho, a veces, fíjate, pero yo peor. Estoy de acuerdo, no se trata de sentarse a hablar. Claro. Se trata de hacer un tipo de vivencia que por la fe, por el amor y por la obediencia demuestre lo que hemos creído. Claro, claro. Y que en medio de esa realidad ellos lo puedan ver a través de una cercanía. Y si, ¿sabes qué? Este tipo está ahí, es pastor de ahí, pero mira, ¿sabes qué? Me ayudó en esto. Y estuvo aquí conmigo y me ayudó a cambiar la goma y me ayudó en medio de esta crisis y en medio de esto no me señaló, no me sacó para el lado, sino que al contrario, eso yo lo quiero en mi vida. Aunque está chavado, aunque está pasando estos problemas, pero mira, está ahí, está dispuesto a darle la mano al otro, porque es que su motor de vida no es simplemente las cosas efímeras que están pasando, y es porque hemos entendido que la presencia de Dios va con nosotros siempre, a pesar que la vida se ponga difícil. Amén. Amados, este ha sido su episodio de Domingo a Domingo. Vamos a pedirle lo de siempre. Número 1, que le dé like. Eso es lo que puedo hacer sin invertir nada. Un like ahí. Dale un botón ahí. Dele share. Eso ya hay que hacer un poco más de inversión. Darle share. Sí. Y por favor, dele subscribe, que tampoco hay que hacer nada. Claro. Pero esos 3 movimientos, hoy que estamos en triadas de 3, esos 3 movimientos son importantes. Claro. Para que nos ayude a seguir propagando este mensaje y seguir moviendo este contenido. Y yo te digo que hoy escribas un comentario y en medio de ese comentario dinos qué fue lo más que te impactó de este episodio. ¿Qué fue lo más que te gustó? Es más directo. Olvídate que les impactó. Que nos expliquen cómo ven el texto. Ahí fue. Cómo ven el texto. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Luis Santiago, Iglesia Metodista La Transfiguración. Samuel Febo, Iglesia Metodista de Villa Fontana. Los veo, corillo.